Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? Esta semana coinciden en la cartelera dos películas que parecen de otro tiempo, de esas que ya no se hacen. Walter Hill regresa al western a sus 80 años con El cazador de recompensas y Neil Jordan junta a Liam Neeson y Jessica Lange en un noir que nos lleva a los años 30. Hay también mucha comedia, una con Diane Keaton y Jane Fonda, Amigas por Italia, y otra con Celine Dion de Celestina. El cine de autor nos trae La hija eterna, el último trabajo de la británica Joanna Hogg, y en plataformas os recomendamos el documental sobre la vida, la carrera y la enfermedad de Michael J. Fox. En televisión nos preparamos para el estreno de La unidad Kabul con las actrices Natalie Poza y Marian Álvarez. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Vuelve el western de la mano de un veterano. Walter Hill estrena El cazador de recompensas, una historia protagonizada por Christoph Waltz y William Dafoe. Saldré de aquí la semana que viene. Ya he cumplido mi condena. He oído que vas diciendo que lo primero que harás cuando salgas será conseguir un revólver y luego buscarme. Encuentro de estrellas como Liam Neeson, Jessica Lange y Diane Kruger en Marlowe, un noir ambientado en los años 30 que dirige Neil Jordan. ¿Cómo de privadas son sus investigaciones, señor Marlowe? ¿En qué puedo ayudarla? Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse. ¿Tenía algo que esconder? Hay comedia buenrollista con Andy García, Jane Fonda y Diane Keaton, Blue Club, y también cine francés como Dialogando con la vida de Christophe Honoré. Mamá, todavía eres joven. Podrás rehacer tu vida. La directora británica Joanna Hogg estrena La hija eterna, un cuento gótico sobre el duelo y la maternidad con Tilda Swinton. He pasado muy mala noche. Había un ruido. Seguro que otros se lo habrán dicho. Era como si dieran golpes, no sé. Qué curioso, porque nadie me ha dicho nada de ningún ruido. El cine español estrena La quietud de la tormenta, ópera prima de Alberto Gastesi, con la actriz Loreto Mauleón. Pero si ellos te adoran. Ya, bueno, no todos los amores son correspondidos. Somos malas personas. No, ¿qué va? A ver, se sabe que solo te pueden gustar de verdad tus propios hijos. Y a plataformas llega La vida de Michael J. Fox, un documental sobre el actor de Regreso al futuro y su vida con Parkinson. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? En televisión esta semana nos preparamos para el estreno de la tercera temporada de La unidad con Natalie Poza y Marian Álvarez luchando contra los talibanes en Afganistán. El ejército regular afgano podrá hacer frente a los talibanes. Tardarán semanas, meses en llegar a Kabul, pero llegarán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine en la Ser. Semana con nuevos estrenos, ya con el calor. Esta canción nos anima. Caloret, José Manuel Romero, Elio Castro, ¿qué tal? Hola, pues sí, los primeros, bueno, no iba a decir los primeros calores del año, pero no, llevamos todo el año lleno de calor. Sí. A ver si refresca. Sí. Bueno, sí, a ver si refresca. Estamos ultimando los detalles, que lo sepan los oyentes, porque la semana que viene empieza el Festival de Cannes. Tenemos ahí en mente los horarios, que si los pases que vamos a ver. El Sudoku, dices. El Sudoku. Efectivamente. Y también tenemos a la vuelta de la esquina la fiesta del cine. Ah, perfecto. Sí, digo, la primavera ya ha pasado, José Manuel Romero. La fiesta del cine con un montón de estrenos, entre ellos todos los que vamos a comentar hoy, para que los oyentes puedan tomar nota y ya saben, ver películas pues por un precio reducido, 3,5 euros durante estos 4 días de mayo, o sea que hay que ir al cine. Bueno, vamos a empezar, si os parece, con un western. Es el género que vuelve a la cartelera esta semana y lo hará de nuevo el
26 de mayo con el cortometraje de Almodóvar. Pero vamos a centrarnos en El cazador de recompensas. Es la vuelta de Walter Hill, director de The Warriors, que firma una historia de venganza en el medio oeste americano con un soldado que ha secuestrado a una mujer de buena familia. El esposo contrata a un cazarrecompensas para traerla de regreso. Willem Dafoe, Christoph Waltz y Rachel Brosnahan son los protagonistas de esta película. Se llama Max Borland, es un investigador privado. No hagas ninguna tontería. Suelta el arma ahora. Joe Criven. ¿Le conoce? Es un tipo peligroso. He hecho las cosas por impulso toda mi vida. Y no siempre han salido bien. Señor Borland, no conocerá a un soldado de Búfalo llamado Elijah Jones. Ha secuestrado a una mujer blanca, a mi esposa, Rachel. Elijah no ha secuestrado a nadie. Si ella está con él, es porque quiere. Decía Walter Hill en el Festival de Venecia que el western habitualmente tiene muy claros quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pero que aquí sus personajes tienen muchos claroscuros. Y decía el director que la primera responsabilidad de un artista es observar y mostrar la vida como un espejo, y dice que todos tenemos emociones mezcladas, una mezcla de ambiciones, y que históricamente el western había tenido personajes blancos o negros, pero que estamos en una época diferente y él también está en un momento diferente de su vida y cree que sus western siempre han tenido esa mezcla en los personajes. Bueno, pues ahí escuchamos a Walter Hill, que ha regresado con este western donde todos son malos o todos son muy malos. Sí, no hay buenos o bueno, hay una forma de interpretar quiénes son los buenos, ¿no? Pero es un western que él es un especialista de western, ya había hecho Jerónimo y algunas otras más, y algunas películas como Calles de Fuego pues son western urbanos, ¿no? Pero aquí es un western típico, casi podríamos decir tópico, bueno, porque sale ahí una reivindicación de la negritud también, del feminismo, de las mujeres protagonistas, que tienen una serie de motivaciones de libertad, ¿no? Y yo creo que es un western que está muy bien, pues según mandan los cánones, se ve sin demasiadas emociones, se puede decir, no es un gran peliculón, pero está bien, es un western desnudo, es un western sobrio, es un western eso que tiene todos los elementos clásicos del género, duelos a pistolas, escopetazos y pueblos y matones y cazarrecompensas y tal, y yo creo que yo pasé un rato bastante entretenido, sin ser un grandísimo peliculón. Dice Almodóvar que ahora son las mujeres quienes renuevan el western. Sí, algo de eso hay. Ya escucharemos a Almodóvar próximamente. Se habló mucho hace dos temporadas, ¿no? Quizá más con Nomadland y con otro tipo de directoras que decían un western tranquilo, reflexionaban, no violento, en el que también pasan cosas, pero en el desierto o en ese gran paisaje americano tan explotado por el cine, pero desde otra mirada, otra sensibilidad. Y bueno, sí que es curioso, ¿no? Que vuelva Walter Hill con 81 años, estuvo en el Festival de Venecia, y que a veces nos parecen de este estreno y del siguiente que vamos a hablar ahora como películas de otro tiempo, ¿no? Como que son, como veo en la cartelera, la coincidencia de estas dos películas, sí, que parecen de otra dimensión o que vienen de otro mundo en esta época del streaming, y nos recuerdan también pues este tipo de historias o este tipo de voluntad de hacer un cine que ya no se hace. Sí, y Christoph Waltz, que lo vimos haciendo un papel parecido en Django desencadenado, sí, sin embargo siendo dos cazarrecompensas, dos pistoleros, sin embargo qué distintos son, ¿no? Pues uno más verborreico con la película de Tarantino, y aquí mucho más sobrio, mucho más metido en sí mismo, con un interior un poco convulso, ¿no? O sea que sí, es una manera, y yo creo que todos los demás, Willem Dafoe, que tiene un papel pequeño, o sea que todos los actores están bien, ¿no? Dentro de la película. Dejamos el western porque quien ha juntado un grupo de estrellas en su nueva película es otro veterano director, decía José. Neil Jordan estrena Marlowe. Es una película que clausuró el pasado Festival de San Sebastián, un noir ambientado en los años 30 con Liam Neeson, Diane Kruger y Jessica Lange, que recorre los bajos fondos de Los Ángeles con una glamurosa heredera, una vieja estrella de cine y un examante que desaparece y requiere la presencia del famoso detective privado Philip Marlowe. Los Ángeles, la ciudad angelical. Más bien la ciudad de los secretos sórdidos. Me pagan para que investigue las actividades de sus ciudadanos más ilustres. Soy detective privado. Me llamo Philip Marlowe. ¿Cómo de privadas son sus investigaciones, señor Marlowe? ¿En qué puedo ayudarla? Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse. ¿Tenía algo que esconder? Como todos, ¿no?
Liam Neeson haciendo de Marlowe, este personaje creado por Chandler, pero luego también John Banville lo ha resucitado. Bueno, ¿qué os ha parecido? Sí, bueno, que tenía muchísimo arraigo en el cine, ¿no? Con Humphrey Bogart, con Robert Mitchum, en fin, con Elliot Gould haciendo de Philip Marlowe. A mí es una película que me ha decepcionado un poco, me parece demasiado plana. Incluso Liam Neeson, fíjate que le hemos visto dándose porrazos en muchas películas, en Venganza y todas estas series, haciendo un tipo duro. Aquí me parece más bien un blandengue, ¿no? Un Philip Marlowe blandengue. Es verdad que hay en la película muchas reflexiones sobre el paso del tiempo, de que ya es un Marlowe viejo, pero tiene ese atractivo de juntar a Marlowe con el mundo del cine y también rodeado de un elenco de grandes actores, pero sin embargo la película se ve de una manera bastante lánguida. O sea, me parece que pasan pocas cosas y que no da ese ambiente de noir, de mujeres fatales, pero que te da igual que sean fatales, drogas, estudios, cines, pero a mí me ha decepcionado. Y viniendo de quien viene, de Neil Jordan, que también es un veterano, sí, que tiene películas estupendas, Juego de Lágrimas, Michael Collins, en fin, que todos son tensión, ¿no? Y aquí, sin embargo, pues no hay nada de tensión. José. Sí, justo lo que decía Elio, que estamos acostumbrados tanto a ver a Liam Neeson de tipo durísimo, de acción, que aquí le toca ser el detective apuesto y dices, se me queda corto, ¿no? Sí. En el sentido de que estás acostumbrado. Mira que tiene un vozarrón, ¿no? Total, a alguien mucho más tosco en este tipo de películas. Y como comentaba antes, me hace gracia porque es un tipo de cine, además el noir, la historia en la que se basa, como habéis dicho, que ya la han interpretado grandes actores del cine. Creo que está el libro ambientado en los 50, aquí se lo lleva Neil Jordan a los años 30, en el Hollywood clásico prácticamente, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y luego lo que me sorprende es un poco, ya más que la historia, que es floja, que es plana, los personajes que están todos un poco pasados de vueltas. Si Liam Neeson está corto de revoluciones, Jessica Lange las lleva por encima de todos, ¿no? Es esa historia tan plana, tan vacía de algún modo, y la propuesta visual, que es que la fotografía, la luz, e incluso se nota muchísimo los decorados. O sea, es como un noir muy acartonado, muy de otra época, y la verdad muy flojo para lo que se puede esperar de este reparto o de una propuesta que intente recuperar pues a este personaje con cierto carisma y cierto halo de llevar a la gente al cine. Pobre Liam Neeson. Vamos a escuchar a Liam Neeson, que estuvo en el pasado Festival de San Sebastián, y ahí recordaba precisamente lo que mencionábamos, ¿no? Esos actores que ya habían dado vida a Marlowe. You know, there's been some extraordinary actors who've. Y como escuchamos, decía esos actores extraordinarios que lo han interpretado, como Humphrey Bogart, Elliot Gould en la adaptación de Robert Altman en los 70 y por supuesto Robert Mitchum, y decía que no había leído antes nada de Raymond Chandler hasta que le propusieron este papel y se leyó todos los libros del detective Marlowe, pero que ha trabajado ya en 4 ocasiones con Neil Jordan y que no se sintió intimidado por el mito del propio personaje. Igual estaba ahí el problema. Bueno, vamos a seguir indagando en la historia de Hollywood. Nos vamos a detener en un estreno que llega a plataformas. Apple TV ha estrenado La vida de Michael J. Fox. Es un documental sobre el actor, primero estrella juvenil en la sitcom americana y luego gran actor del Hollywood de los 80 y 90 con Regreso al futuro, conocido ahora también por la gran visibilización que ha hecho del Parkinson, la enfermedad que padece desde hace décadas y con la que, como decimos, ha seguido trabajando, pero también mostrando un humor negro tremendo. David Guggenheim dirige esta película, que se presentó con el actor delante en el Festival de Sundance. The popularity of Michael J. Fox is a phenomenon. Here is Michael J. Fox. What is the secret of your success? And the winner is Michael J. Fox. I don't believe this. This is great. I woke up and I noticed my pinky. Auto-animated. Parkinson's disease. Pues la verdad es que es un documental muy original, porque cuenta, bueno, no es nada lacrimógeno porque él no lo era, rompe un poco todos estos estereotipos de la enfermedad como lucha y salir adelante, toda esta cosa tan americana que a priori pues tenía todas las papeletas para tenerlo, no lo tiene un humor negro tremendo. La verdad es que le vemos andar o lo vemos entrenar, ¿no? Ir a la rehabilitación y es muy fuerte, ¿no? Vivir toda esa degradación corporal y neurológica, pero bueno,
bueno, él sigue adelante, ha donado un montón de dinero para que se investigue en el Congreso, para que se considere una enfermedad y se destinen fondos, pero a la vez lo que hace el documental, que a mí me parece muy divertido, es que dialoga con escenas de las películas y las sitcom que protagonizaba, contando cosas que pasaban en su vida, cuando conoce a su mujer, cuando tiene un hijo, y ese formato de cortes, casi como hacemos una pieza nosotros de radio, ¿no? Sí. Metiendo los cortes de audio, pues es bastante original, y luego eso, que él se ríe hasta de su sombra, ¿no? Sí, la verdad es que representaba un poco lo que Mickey Rooney en su tiempo, el eterno joven, o sea, que ya iba pasando años y años y años y seguía haciendo pues a veces de adolescente y otras veces de jovenzano de casi 30añero, no mucho más, ¿no? Y el Parkinson le llegó pues muy pronto en su vida, y cuando ya estaba en un momento de popularidad muy grande, grandísimo, ¿no? En los 80 éramos un estrellón, y la verdad es que fue un impacto grandísimo, ¿no? Que un actor tan joven, tan vital, ¿no? Y tan alegre, pues tuviera esta enfermedad. Y yo creo que después de un cierto tiempo que estaba muy alejado y muy oculto, yo creo que se ha visibilizado mucho esa enfermedad, y él lo ha llevado pues eso con una, digamos, naturalidad dentro de lo que cabe, pero también pues es muy positivo que se vea, ¿no? Todo esto. Y si no con naturalidad, al menos ha convivido con su propio trabajo. Exactamente. Es decir, no ha sido un motivo. Y bueno, están todos sus trabajos en los 90, cuando fue más icono, pero yo lo recuerdo también en la década de 2010, 2020, cuando sobre todo ha estado en series de televisión, por ejemplo en The Good Wife, que tenía un personaje recurrente pero no habitual, donde además ahí odioso. Odioso, era el malo, el abogado malo, el que ponía contra las cuerdas, el que defendía a todos los más malos que podían defender contra el personaje de Alicia Florrick, y ahí ya tú también veías toda la corporalidad, la gestualidad que tenía el personaje, pero también lo habían integrado dentro del personaje, que eso es importante también, que si te ofrecen un papel y tú dices, pues estoy en estas condiciones físicas porque tengo tal enfermedad, poder hablarlo y poder integrarlo en el personaje. Luego es curioso, decías lo de que estuvo alejado. Bueno, es que él lo pasó tan mal al contarlo, y cómo lo trataban en los programas y cómo en las entrevistas era todo tan lacrimógeno y con cierta pena, que él dice que acabó siendo alcohólico y que llevaba un montón de años limpio sin haber vuelto a beber, pero que fue adicto a las drogas y al alcohol precisamente por eso, ¿no? Que fue el tiempo que quizá estuvo. No, la historia, la verdad es que el documental es muy recomendable, ya saben, lo tienen en Apple TV. Y otro documental que llega al streaming es el de Gregory Peck, el gran actor que estrena el canal TCM cuando se cumplen 20 años del fallecimiento de este actor, uno de los grandes de Hollywood, protagonistas de, entre otras películas, Matar a un ruiseñor. En cines, además, hay más estrenos, como la comedia Book Club 2 con Andy García, Diane Keaton y Jane Fonda, con Enredos a la tercera edad, pero ahora en Italia. Oh, por Dios, estás prometida. ¿Cuándo ha sido? Fue anoche. Ya sabes lo que significa, despedida de soltera. El libro dice, no podemos rechazar nuestro destino. ¿Deberíamos ir todas a Italia? ¿Italia? Podríamos no volver a tener otra oportunidad de hacer algo así. Bueno, pues de Jane Fonda lo que tenemos que decir es que va a ir al Festival de Cannes, va a dar una masterclass los últimos días, o sea que ahí estaremos escuchando a Super Jane Fonda, a ver si la detienen en Cannes con las huelgas francesas. Han detenido a Susan Sarandon esta semana, pues igual la tenemos pasada, otra vez. En la serie esta de los fontaneros de la Casa Blanca metimos un corte que decía, me cago en Jane Fonda y en los comunistas. Exactamente. Y vamos con terror, Jeepers Creepers, es una historia de miedo sobrenatural. También hay comedia romántica interracial con Love Again, con Priyanka Chopra, Sang Hee-wan y nuestra, somos superfans, Celine Dion. Ahora le puedes decir que leía sus mensajes a su novio muerto. Pero no me volverá a hablar. Cosas así no pasan sin más. El amor tiene un plan para cada uno de nosotros. Hola, soy Celine Dion. Claro. Y yo Mariah Carey. Love comes to those who believe it, and this is really me. Anda, ¿qué tal? You don't have to move on. Bueno, y vamos a pasar al cine de autor. La directora británica Joanna Hawke estrena La hija eterna. Es un cuento gótico que protagoniza a su amiga Tilda Swinton y que cuenta cómo una anciana y su hija acuden a una antigua casa familiar convertida en hotel rural para hacer frente al pasado y al presente. Misterio, reflexión sobre la maternidad y el duelo en esta historia que compitió en el pasado Festival de Venecia. Soy cineasta y he venido aquí con mi madre para intentar escribir un guión sobre mi madre y yo. ¿Mamá? Aquí hay recuerdos que no son felices.
Hago la ronda después de que anochezca. Es entonces cuando me invaden los recuerdos. Bueno, pues la actriz, como decimos, muy amiga y musa de Joanna Hogg desde sus inicios, estudiaron juntas, hablaba de la relación con este personaje. Decía que la película habla de la pena de ver a tu madre infeliz, ese sentimiento de ver la infelicidad de las madres y la incapacidad de no poder hacer nada por ello, ¿no? Decía la actriz que es algo muy tierno, que siempre pensamos que podemos solucionar todo por nuestras madres y en realidad no podemos. Y también la directora Joanna Hogg hablaba del efecto catártico que tuvo esta historia en ella. Y decía que espera que cuando la gente vea la película, para ellos también tenga algo de catártico, que para ella lo tuvo. No lo pensó en su momento, pero durante el montaje la madre de la directora falleció y es entonces cuando surgieron, cuenta Joanna Hogg, un montón de sentimientos. Ahora pienso que hubo muchas cosas que me hubiera gustado preguntarle a mi madre, pero en mi condición de hija nunca llegué a tener esas conversaciones. ¿Qué os ha parecido esta historia que mezcla realidad, autoficción, pero este cuento gótico? A ver, es una directora que yo reconozco que es una de las referentes del cine de autor contemporáneo, indie, europeo y demás. Yo no sintonizo mucho con sus historias ni entro en sus historias. Esta es de las que más me ha gustado realmente, siendo tampoco me parece un peliculón, pero sí que entro en esa atmósfera de cuento gótico, fantasmal, donde te lleva a ese hotel, pero que el hotel también guarda sus propios recuerdos, donde no sabes con quién está conversando, ese diálogo entre madre e hija, entre realidad y lo imaginado, entre fantasmas propiamente dicho, y me gusta esa idea también un poco del bloqueo creativo, ¿no? Hasta que tú logres entender o enterrar o relacionarte de otra manera con tu propia madre, con su dolor, con su experiencia, con sus sentimientos y también con la memoria del propio espacio, ¿no? Que hay en un momento de la película. Hay decisiones formales muy interesantes, está toda la película impregnada por esa niebla, por ese tono, esos tonos verdes que entran en el hotel y sí que menos mal que es corta, porque es verdad que a veces le pido algo más, ¿no? Pero me gusta mucho el final y algunas decisiones formales y luego sobre todo Tilda Swinton, que es increíble los dos papeles, interpretando ese diálogo y también el juego de planos, ¿no? Que casi nunca comparten plano hasta un determinado momento donde lo comparten, pero está tan bien justificado y tan motivado dentro de lo que quiere hacer y del propio montaje de la película. Y luego tengo entendido que creo que la propia madre de Joanna Hogg murió en el rodaron montaje, y que luego murió en el montaje de la película, con lo cual es una película que me parece muy, muy interesante, muy sugerente, muy estimulante. No soy un fan declarado de Joanna Hogg, pero esta sí que me ha gustado más. A mí me ha gustado mucho, me gusta mucho que sea un cuento gótico, que casi parece pues Henry James o incluso ecos de la literatura de Edgar Allan Poe, en esa casa de campo británica, con todos los elementos, esa decoración tan hortera, ¿no? Que podríamos ver en el Palacio de Buckingham, pero que es todo eso. Y luego que Tilda Swinton, que podía ser una actuación que cayera en la caricatura, como la hemos visto otras veces, y sin embargo cómo es capaz de darle ternura tanto al personaje de la madre como al personaje de la hija, que ella misma interpreta. Y es curioso porque ella había hecho de la madre de Joanna Hogg en The Souvenir y la propia Joanna Hogg lo interpretaba la hija real de Tilda Swinton, o sea que tienen como este juego en la que siempre van interpretándose, jugando con la realidad y con la ficción. A mí me gusta mucho esa relación madre-hija, de cosas que se dicen, de cosas que no se dicen, de agradar todo el tiempo y a la vez de esa memoria familiar, pero juntarlo con un juego casi de cuento de fantasmas, como un sexto sentido pero muy intimista. A mí esta película me ha gustado mucho, me ha emocionado, me gusta cómo compone el sonido de ese bosque donde sale el perro y desaparece, los sonidos en ese hotel que está vacío pero a la vez todas las habitaciones están ocupadas, esa recepcionista Choni que pone de los nervios. Maravilla. A mí la verdad es que me ha parecido una pequeña alegría esta semana en la cartelera. Vamos a pasar al cine francés, que nos trae una película de Christophe Honoré, Dialogando con la vida, un drama familiar sobre un joven que lidia con el duelo, con la pérdida y también con la identidad. Junto a Juliette Binoche, que interpreta a la madre, el protagonista es Paul Kirsch, ganador de la Concha de Plata al mejor actor ex aequo con Carla Quiles, la niña de La Maternal. Me hubiera gustado decírtelo yo, cariño. ¿Dónde está? En el hospital. Ayer no pude verlo porque
tardaron mucho en sacarlo de... Van a llevarlo al tanatorio de Chambéry. Mamá, todavía eres joven. Podrás rehacer tu vida. Y el director y la actriz hablaban en San Sebastián de esta historia personal sobre el luto y la adolescencia. Al final, lo que hace que empieces una película es que en algún momento pierdas algo. Yo perdí a mi padre cuando era adolescente, cuando tenía la edad del personaje de la película. Y creo que esa sensación de carencia se ha intensificado repentinamente en los últimos años. Y por eso quería intentar volver a encontrar estas emociones y probar si podía ser el caldo de cultivo de algo. Sabía que era una película que acabaría rodando algún día y en algún momento se ha impuesto a otros proyectos. Ya abordé este tema en Azul. Sé lo que es perder en un accidente a un esposo y una hija. Después de esa película tuve muchos guiones que trataban este tema del luto y muchas veces me negué porque no me gusta repetir. Pero tenía muchas ganas de trabajar con Christophe y embarcarme en esta aventura. Creo que de algún modo todos estamos de luto. Es fácil proyectarse en ese momento de separación, pero es cierto que la presencia de niños multiplica el dolor y lo interesante de mi interpretación es que tenía que ocultarlo. Y eso lo hace más difícil porque estás ante una situación de resistencia emocional, buscando una especie de fortaleza. Un actor trabaja desde su fe, desde lo que cree. Y después de eso, es mi cuerpo el que decide sobre las emociones, no soy yo quien las crea. Mi responsabilidad es con la historia, la película y las emociones. Este era uno de los ejercicios y de los desafíos de la película. Al mismo tiempo es una cuestión narrativa, ya que la película trata de dibujar un retrato de un personaje adolescente, pero también es una cuestión formal. Quería que la forma misma de la película fuera adolescente, quería que hubiera cierta inmadurez en la forma en que avanza la historia, que hubiese ráfagas de cierto lirismo, vacilaciones, que fuera compleja y tuviera la sensación de algo inacabado, no como con los adultos. El personaje es observado por otras personas porque la adolescencia también es lo que proyectas en los demás, donde tú te ves por la forma en que los demás te miran. Me gusta la idea de que el cine es adolescente. Bueno, yo tengo mis dudas, no me gusta nada Christophe Honoré y no me parece tan petulante esta película, tan afectada, que reconozco que es de las que más me gustan del director, pero aún así me parece que se abre, igual que Joanna Hogg cuenta la relación con su madre, que fue muy importante en su vida, y aquí cuenta el proceso de duelo cuando se te muere un padre, ¿no? Pero lo adorna tanto con esta cosa tan... que no... Bueno, es que es barroco, es de los autores franceses más barrocos, o que siempre está tentado por caer en un exceso melodramático en casi todas las películas, y realmente en su filmografía, repasando algunos títulos, sí que es rastreable la historia de esta película, ¿no? Yo estaba reviendo cosas, una en la que era con Isabelle Huppert, que moría el padre, justamente, pero había una cosa muy turbia entre el hijo y la madre, que esto es todo lo que ha explorado, ¿no? Los tabús del sexo, de la pareja, de las relaciones, del incesto, del poliamor en otras ocasiones, y es verdad que es de las que menos me desagrada, pero siendo como una película demasiado afectada, y tiene algunas cosas sí que son interesantes. Lo que pasa es que mezcla muchas cosas. El proceso de duelo en el adolescente, que en un primer momento me podría interesar. El actor está fantástico. Porque el actor está muy bien, y también se combina esa idea de que no se cae en la tristeza cuando muere el padre, sino que se cae en una especie de dolor juntado con rabia, juntado con una pasión desmedida y una experimentación y unas ganas de vivir para ver lo que pasa, pero mezclándolo con un proceso autodestructivo. Ahí interviene también la salud mental, la fragilidad, ¿no?, de esa adolescencia, de la búsqueda de identidad, incluso la relación del joven con el padre por su sexualidad, ¿no? Algo como que él se le queda clavado. Tiene elementos que son interesantes, pero luego en todo el conjunto, siendo algo que busca deliberadamente la emoción o ser conmovedor de por sí, no acaba de encajar todos los elementos. Bueno, vamos a seguir. La quietud de la tormenta es la ópera prima del director Alberto Gastesi, que debutó en San Sebastián. Loreto Mauleón protagoniza esta historia de jóvenes que tratan de reconstruir sus vidas entre el pasado y el presente. ¿Tú crees que estamos acertando con esto?
Antes me lo preguntaba. Me daba miedo que pudiésemos arrepentirnos más tarde y que ya fuera tarde. ¿Y ya no te da miedo? No. Creo que no. Pero esto es lo que tú querías. Estamos bien así. Estamos bien así. Y terminamos con Blanquita, película del chileno Fernando Guzzoni. Es la historia de una joven en un hogar de acogida que decide testificar en un escándalo con políticos y ricos implicados en una red de abusos a menores. Un thriller basado en un caso real que habla de qué es ser víctima y cómo luchar contra el poder. Su capacidad narrativa está muy deteriorada, menoscabada. ¿Y qué relevancia tenés? ¿Quién pone en duda lo que pasó? Todos los peritajes dicen violación reiterada. Sí, lo que pasa es que este niño es un envase, Manuel. Tiene cuerpo, pero está molido, destruido por dentro. Este niño no es capaz de enfrentar un proceso judicial. Si lo hacen repetir 1000 veces lo que le pasó, lo matan. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Hablamos ya de televisión y lo hacemos con el regreso de uno de los grandes éxitos de audiencia de Movistar Plus. Vuelve La Unidad con su tercera temporada. Dani Garrán, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenas, estás? Chicos. Bueno, en esta ocasión nos vamos a ir a Afganistán durante la evacuación. Bueno, nosotros no. Nosotros no, por favor. Nosotros a Cannes, sí. José, por favor. Con la evacuación de civiles ante la toma del país por parte de los talibanes en 2021. Que Cannes es nuestro propio Vietnam un poco. Sí. Es un poco también territorio de guerra, ¿no? Sí. Bueno, en esta nueva misión, los agentes de esta unidad antiterrorista se encuentran en el país días antes de que la capital, Kabul, sea tomada por los talibanes y España inicie la evacuación de civiles y militares. En ese momento se ven sorprendidos entre mujahidines, talibanes y fuerzas del ISIS. Esta tercera entrega ha hecho el mayor despliegue de producción de toda la serie, con un equipo de 300 técnicos y más de 40 especialistas de acción. Natalie Poza, Mariana Álvarez y Michelle Noer vuelven a protagonizar esta serie, creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, que pone el foco esta vez en los días más complicados de la ofensiva en Afganistán, donde varios miembros de la unidad son secuestrados. La opción más probable es que los haya secuestrado un grupo talibán y que pidan un rescate, más pronto que tarde. ¿Y qué vais a hacer cuando pidan ese rescate? No podemos negociar con los talibanes, lo sabes. Son terroristas. Significaría reconocer su autoridad. Al-Hassan también era terrorista y no tuviste ningún problema en pactar con él. No he dicho que no vayamos a negociar, pero no podemos hacerlo oficialmente. Estamos trabajando con el gobierno afgano y con alguien de mucha confianza. ¿Y quién va a llevar las negociaciones allí? ¿Un agente tuyo? Porque tú no vas a ir, claro. El CNI debe quedar al margen. Nos acompañan Natalie Poza y Mariana Álvarez, las dos protagonistas de La Unidad, para hablar de esta nueva temporada que está ambientada en Kabul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Recién llegadas de Kabul. Vivas, casi. Recién llegada del cole, que es casi lo mismo que Kabul. Kabul diario. Bueno, en realidad, el centro de Madrid es un poco Kabul. Tampoco podemos, ¿no? Bueno, no nos pasemos. Bueno, como estamos aquí en campaña electoral, me he venido arriba, pero no vamos a empezar porque arranca esta tercera temporada de La Unidad, como decimos, que se sitúa, digamos, en los días posteriores a esa toma de Kabul por los talibanes, agosto de 2021. Seguro que recordarán esas imágenes, la evacuación de las embajadas, la huida al aeropuerto, se acabaron los derechos para las mujeres. Bueno, pues parece que entre la pandemia y luego la guerra de Ucrania se nos ha olvidado que todo esto pasó hace nada, realmente. ¿Cómo ha sido volver a retomar o a recordar todo esto en la ficción? Claro, es que es lo que tú dices, como que el ser humano vive de eventos, ¿no? O sea, de repente aparece con la pandemia, vale, se nos olvida no sé qué, ahora aparece la guerra, se nos olvida lo anterior, que yo lo entiendo, porque si no, no sobreviviríamos a tanto horror. Pero está bien que de repente se ponga el foco en algo que pasó y que está pasando y cada vez va peor, ¿no? Porque lo que tú decías, de repente las mujeres, estos entraron como, no, vamos a ser moderados y se está demostrando que vuelve a ser la misma salvajada que cuando estuvieron hace 20 años. Y está muy bien poner el foco ahí de una manera ficcionada, además, porque creo que la ficción lo que tiene es que acerca más al espectador.
porque las noticias, los telediarios, yo creo que desconectas. Ves tanto aquí, allí, que no te acabas quedando con nada. Y yo creo que en este caso, además, que venimos de conocer a los personajes, que es una tercera temporada, que ya como que te puedes sentir identificado con alguno, incluso como vivir con ellos lo que les está pasando y además poner el foco en eso, creo que es muy importante. A mí me gusta mucho, que tengo la sensación de que es una apuesta muy valiente y muy honesta. Y yo creo que inconscientemente, tanto Dani como Beto, que son los que han creado esta locura, como que necesitaban ir al origen del asunto, y el origen al final está allí. Y acercar al espectador a ese lugar, ¿no? Y poner todos los escenarios, no solamente la unidad, sino esta locura, esta especie de tarántula de tentáculos infinitos que no acaban nunca, por más que queramos acabar con ello. Y me parece muy interesante, ¿no? Como acabar volviendo al principio, que es el cuento nunca acabar, desgraciadamente, pero me parece comprometido, serio, y también al final es, bueno, ir a esa vulnerabilidad de la condición humana que no acaba con la violencia y que nos va a acercar más a lo que somos, y me parece que hemos hecho algo necesario y valiente en esta ficción al final, ¿no? Que no siempre pasa. Parece que las temporadas a veces se van suavizando. ¿Qué quiere el espectador? Aquí yo creo que ellos se han saltado qué quiere nadie y han ido a lo que ellos de tripas necesitan contar. Pero además desde desde la primera a la segunda ya hubo un cambio sustancial, porque la segunda tenía escenas, lo comentábamos con José, de ostras, nos estamos siendo conscientes de que esto está en una serie española, o sea que es muy heavy, y esta yo creo que ya es un salto todavía más, ¿no? Sí, hasta el punto que, bueno, por ejemplo, Carla se va de la policía, o sea, ya hasta aquí. En esta vuelve, pero bueno, y hasta el punto que yo el otro día hablando con la que sería la real, la comisaria, me dijo, que creo que no lo ha visto entero todavía, decía, o sea, ¿qué más, no? Va a haber más dolor, y eso que ellos se lo saben todo, pero saben que esto siempre está ahí, ¿no? O sea, que seguís hablando con las reales, perdón que estoy aquí ocupando la conversación, pero es que me ha encantado, seguís teniendo relación con los reales. Sí. Con Pepinillo también. Ellos, bueno, es que Pepinillo realmente no existe. O sea, es un compendio de mucha gente. Siempre hacemos Max Mix de todo. Hacemos Max Mix, pero sí, ellos siempre están pendientes. Sí. Y luego son maravillosos y verán la serie, te escribirán un mail, un mensaje, te dirán lo que les parece y son increíbles. En esta temporada igual no han estado tanto porque, claro, ha sido como algo un poco más diferente, pero siempre están, incluso, vamos, han salido. Y hablamos de otras cosas también. Sí. Oye, que me han intentado hackear la cuenta. Vale. Y pasan cosas. Sí. Y bueno, la serie refleja un Afganistán que es muy real, pero parte de ella la habéis grabado en España, en el desierto de Almería, también en Pakistán, no habéis ido al país propiamente dicho. Ha sido un rodaje muy duro, por lo que habéis dicho. ¿Cómo ha sido ese trabajo para recrear el país? Porque también había muchos extras, mucho trabajo de vestuario, de localización. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Sí, bueno, yo creo que han hecho un esfuerzo de producción brutal, porque claro, no es fácil. Afganistán no se puede entrar, obviamente. Sin ir más lejos, Elena, que es la jefa de vestuario, fue a Pakistán a ver y tal, porque, como yo digo siempre, esto se tiene que hacer bien. Si no lo haces bien, mejor no lo hagas. Y yo creo que han hecho un esfuerzo muy grande en hacerlo bien y real, porque había actores afganos que decían, es que cuando estábamos rodando en Almería, decíamos, es que parece que estoy en Afganistán. Es que, pero todo, o sea, veía a la gente y todo, decías que parece que estoy en mi país. Sí, hay un campo de refugiados que se recrea en Madrid. Yo el día que rodé allí, te daban escalofríos, ¿no? Y hablando, además estaba todo el vestuario desplegado detrás, pero los figurantes evidentemente son, si no lo han vivido, pues mucha gente serán refugiados. Había mucha gente, sí, te contaban sus historias y bueno, y eso lo impregnaba todo. De alguna manera ha sido como una inmersión, aunque no estábamos allí, pero parecía que estábamos allí, porque todo lo que nos rodeaba, pues de alguna manera, por unas cosas y otras, pues te llevaban allí, lo impregnaba todo, ¿no? De las historias que te contaban, porque había muchos que acababan de llegar, porque cuando lo rodábamos hacía un año que habían salido de allí. No, entonces te decían ellos que el día de la entrada en el avión. Bueno, pues una de nuestras compañeras se rompió antes de rodar. Estaba pasándolo mal. Bueno, Samnan lo pasó muy mal. Porque claro,
su familia sigue ahí, algunos ya ni están, pero quería contarlo. A mí, yo recuerdo que me producía cierta disfunción, porque dices, no sé si estamos haciendo bien también, pero bueno, al final hay una responsabilidad y un compromiso, ¿no? Por eso queríamos todos estar como en ese, ¿no? Quieres hacerlo muy de verdad, porque al final está pasando. Y eso como actrices, porque antes decías, no todos los proyectos te dan lo que te puede dar la unidad, ¿no? A nivel artístico, profesional, para tu carrera como actriz, pero también entiendo que al final es una experiencia vital, en el sentido en el que, bueno, es empatizar con una realidad que no queremos mirar, o que apagamos el telediario. Totalmente. Y de repente esta serie, con ese campo de refugiados, el conocer a esos extras, el conocer a la policía que también vela por esa seguridad como país. Entiendo que también os ha puesto en otro sitio como ciudadanas. En otro sitio. Yo siempre cuento una anécdota que es como muy evidente, ¿no? De lo que vivíamos durante el rodaje. Yo hubo un momento que me pongo un burka. Entonces había una actriz afgana, bueno, que no era actriz, era una refugiada, pero que estaba haciendo de actriz, y me decía, ¿me dejas que te lo ponga yo? Le decían las de vestuario, sí. Entonces ella me lo ponía, y cuando me lo iba poniendo, su cara, bueno, lloraba. Me miraba y lloraba. Y yo le decía, Sarif, ¿estás bien? Y tal. Me decía, es que me recuerdas a mí, allí. Y luego me preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y puedes ver, puedes respirar. Y decía, no veo nada, no sé, esto es horroroso. Me dice, pues así iba yo, a 40 y tantos grados, con un bebé, con otra niña de 2 años. Y ella siempre me lo ponía ella. Cuando venga, vamos a hacer otra, llegaba siempre, me lo ponía, me miraba con esos ojos. Y yo con esta persona tuve como un vínculo muy, muy especial, porque no sé, de alguna manera necesitaba como contar, hablar, y luego cuando terminó su colaboración en la serie me regaló un anillo. Y yo decía, no, hombre, no puedo. Y me dice, sí, es que yo creo que te acuerdes de mí porque yo esto no lo voy a olvidar nunca. Qué maja. Y era una persona que yo le pregunté, ¿cuántos años tienes? Y me dijo, no lo sé. No sé cuándo nací. Cuando yo entré en España me pusieron una fecha que era el 1 de enero de no sé qué año, me dijo. Y dije, bueno, pues ya sabemos que tu cumpleaños empieza. Sí, y yo decía, es que ya no es solo eso, es que estas personas no han celebrado un cumpleaños en su vida. Cosas tan tienen simples. Un nivel también de madurez. Nosotros lo que nos duele mucho es la impotencia, que nos hace ser también muy dramáticos y muy... Sí. ¿No? Porque... Pero ellos se están ocupados en seguir adelante, ¿no? Shabnam en el Festival de Málaga presentó la serie prácticamente sola, porque no había nada que decir ni que añadir. Claro. Cuando esa mujer cogió el micrófono y habló de su realidad, estaba diciendo, esto es lo que me parecía que estaba haciendo la secuencia, en la que a mí me pone en mi sitio, ¿no? Porque hay momentos de choque entre los que vamos como... Ellos a salvar, el occidente salvador y bueno, pues ellos no tienen tiempo para lloriquear, ¿no? También había un chico que hizo una secuencia un día, un episódico, que tenía 20 y poquísimos años, que el otro día también nos escribimos porque está en contacto con CEAR, con la Comisión Española de Apoyo al Refugiado, y bueno, está haciendo su vida aquí, me dijo, tengo novia y estoy estudiando y tal, y se había cruzado hasta Turquía, no sé, andando, con 16 años solo. Y te lo cuenta como te lo cuenta, ¿no? Y esto es, pues eso. Es oro para nosotros. Y es el día a día. Lo que tú dices que se está viviendo allí. Te cambia. Sí, yo creo te cambia como persona. Que se te olvida esto de lo que dices tú, lo que significa para ti como actriz. Creo que sencillamente haces, pues si Dani dice que es la ficción que ha hecho, que le parece más necesaria, yo últimamente esto lo pienso mucho, ¿no? Que al final con los años este trabajo tiene más que ver con un acto de servicio que con evidentemente... nos gusta lo que hacemos e intentamos disfrutarlo y te da muchas alegrías, pero para mí tiene que ser útil, y hay ficciones útiles y otras que, en fin. Pero no os voy a preguntar por cuáles, no, tranquilidad en el ambiente. Nosotros siempre hacemos cosas súper útiles. Nosotros hacemos cosas útiles. No, pero bueno, es verdad. Bueno, no tenemos mal, no vamos no habéis elegido mal, por lo menos en los últimos años. De dar voz a lo que no tiene voz en esta sociedad tan injusta, yo creo que siempre es... a mí por lo menos me hace sentir bien.
¿Y eso es difícil? ¿Es cada vez más difícil o no? ¿O ahora que hay más ficciones, hay más posibilidad de elegir ficciones que permitan dar voz o que permitan mostrar cosas que no se muestran? Yo creo que en general se puede hacer casi siempre, si nos mantenemos fieles a lo que nos proponen. El problema es lo que pasa luego y quién está detrás y cuando se antepone lo comercial a la historia que íbamos a contar, ¿no? Que eso es lo que yo a veces veo, ¿no? Y eso pues te pasa, a lo mejor vas a ver algo que has hecho y te cortan de aquí, de allá, tal, y dices, ¿y lo que íbamos a contar? Ya, pues es que a ver si no va a vender. Es que esa trama... Claro, es que a ver si se van a asustar, a ver si... Y no sé, no me imagino que a Meryl Streep le cortaran en la decisión de Sophie la escena del campo de concentración. No sé. Por poner algo que no queremos volver a mirar, porque nos puso en un lugar... Entonces creo que en general se puede contar siempre, no hace falta que sea terrible, pero hasta una buenísima comedia puede ser tremendamente útil. Y contar algo, si al final lo que cuando nos sentamos en una sala o en un teatro, queremos vernos ahí, todos juntos, haciéndonos preguntas y sintiéndonos un poquito menos solos, ¿no? Entonces creo que eso no se puede perder. Y yo intento volver ahí, ¿no? Pero claro, a veces mira, se dice, ¿hay alguien más? No hay nadie, ¿no? ¿A quién estás viendo que me está dando miedo? Bueno, desde la primera temporada, cuando hablábamos con vosotras, con el resto de los actores, con los creadores de esta serie, había como un punto común que era un poco una rara avis, una serie protagonizada por mujeres, una serie de acción, mujeres policías. ¿Creéis que sigue siendo así? ¿La unidad? Sí. Más que nunca, ¿no? Sí, bueno, desde donde lo contamos, sí, porque al final... Yo creo que la tercera, yo creo que pero sí. La gracia que tienen estos personajes, estas mujeres, es que tienen una gracia. Pues sí, a veces. Mira qué gracioso aquí, mi amigo. Pues aquí. No, que me refiero que no hacemos como la mujer policía, son mujeres que se dedican a ser policías, que es su profesión, ¿sabes? Que no han querido hacer el cliché o el estereotipo de la mujer policía, que eso también lo hemos visto 500.000 veces. Tocar, ellos tienen son las circunstancias familiares, de vida, que les pasan cosas y luego además se dedican a eso. Les pasan muchas cosas. Demasiadas cosas, pero es que les pasan muchas cosas. Y eso creo que porque por lo general dicen, no, es que protagonizada por mujeres, pero no acaba de ser del todo profundo, ¿sabes? Estos personajes los escriben un poco así. Sí, hay que tener cuidado. De brocha gorda. Te dicen, tiene muchas escenas y es protagonista. Bueno, regular. Claro. Porque lo que le pasa no es de ser un protagonista, le pasan más cosas a él que a ella. Y aquí yo creo que es diferente, por lo que hay dentro, básicamente. Sí, porque son dos, en este caso además, están muy colocadas en todos los personajes viven un desconcierto brutal, que a mí es algo que me fascina y que muchas veces no te dejan trabajar, que es la contradicción, el desconcierto, que hasta seas insufrible. O sea, a mí me encanta ver mujeres y dices, ¡buah, esta no hay quien la aguante!, ¿no? Y ver cómo, pues como en la vida. Pesaditas. Intensas. Claro. Sí. A mí los rodajes me decían, qué pesadita. Sí, además a mí en esta me ha pasado, porque además ella y yo nos vemos muy poco, siempre, pero en esta hemos tenido un encuentro. Y yo la miraba y digo, joder, se parece a mí cuando yo estaba como ella. O sea, hay algo... no sé, están llevadas muy al extremo ya, tanto en sus objetivos, en su comportamiento policial y en su desubicación más absoluta. Entonces están los dos polos y a mí eso es lo que más me ha gustado de esta parte, ¿no? Como tienen más clara su misión que nunca, el sacrificio que va a suponer, el peligro, y entonces hay una especie de locura, pero al mismo tiempo están más desconcertadas y más perdidos todos que nunca, ¿eh? Y eso es muy interesante. Y antes, entrando al estudio, decíais los moratones.
¿Ha sido tan duro? Para Marian. Para Marian. Yo llevaba una paliza. Sí. Tú ya no quieres acción. Ay, no, me encanta. También se mete se pega y hace cosas. Me encanta la acción, la verdad es que de repente he descubierto que he dicho, soy una actriz de acción. Muy violenta. Me encanta. O sea, no la violencia, estoy a punto de darle un bofetón en la secuencia esa porque no me gusta que me no, es así. divertida, pero joder, siempre te llevas alguna. Y moratones, y caídas, y bueno, pues eso. Yo creo que si sales indemne de un curro, es que mal, no estás haciéndolo muy bien. Que no ha funcionado muy bien. Sí. Esto es como en el teatro. Si no te duele algo algún día, si no casi todos, es que no, la función ha ido mal. Hay que sudar un poquito. Es que, a ver, no era un rodaje fácil. Estábamos en un sitio, sobre todo en Almería, que era muy hostil. ¿Sabes? No tenías un sitio donde tomarte el bocadillo. Claro, recuerdo, era verano. Era verano. Bueno, yo el primer día estaba presente siempre. En las escenas con los figurantes. Claro, es que siempre estaban por ahí. Y vestidos de esa manera y todo, claro. Pero si yo el primer día en Almería pensaba que no íbamos a lograrlo, porque era como, vamos a morir, hasta que te acostumbras. Pero sí ha sido un rodaje, pero muy divertido también, ¿eh? Luego al final, mola. Sí. Y es que te afortunadamente no estamos en la realidad que contamos. Sí, claro. Luego, a ver, estamos en Afganistán, luego terminas y te vas a tu hotel y es otra cosa. Obviamente. Y hay minibar. Hay minibar, y hay muchos bares y todo. Tú eres muy de minibar. Yo, sí, no te dejas cosas. Pero por pequeñita. Ya es el titular. Marian Álvarez es muy de minibar. ¿Cómo veis ahora el momento en el que está viviendo la industria? El streaming, las plataformas, el cine. ¿Hay más trabajo? ¿No lo hay? ¿Hay más oportunidades para las actrices, para los actores? Yo creo que esta risa. Yo creo que hay más trabajo, eso es innegable, porque bueno, para los actores no sé si tanto, porque los técnicos es verdad que están viviendo un momentazo, es como ahora mismo armar equipos es casi una misión imposible, pero también hay más actores que nunca y más trabajo, o sea, todo es mucho más que nunca en todos los sentidos, lo bueno, lo malo. Sí, lo que pasa es que no creo que haya más, o sea, al final nuestro problema como actores es, bueno, pues eso, que pasa el tiempo, que tenemos una edad y que sí, habrá más trabajo, pero tienen que escribir los papeles y te tiene que tocar a ti. Tampoco hay tantos. Exacto. Entonces seguimos teniendo el mismo problema, sobre todo las actrices. Esto ya es un tema muy recurrente, yo lo sé, pero es que es real. Porque, claro, te tiene que tocar la persona de 40 y tantos años y te tiene que tocar a ti. No hay tantas. No hay tantos personajes. ¿Sí? No los hay. Y puede que los haya, pero no tan interesantes como en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues no es tan fácil. Nosotras igual nos podemos permitir de vez en cuando parar un poco y decir, a ver, por dónde tiro, ¿no? Pero no siempre se puede. Y ahí está el asunto, ¿no? Que uno quiere trabajar desde un lugar comprometido, pero no es tan fácil, no es nada fácil. Y es verdad que hay como mucho, sobre todo vemos mucho, pues eso, en las redes, tal. Yo es que, claro, como vengo yo no empecé con eso, a mí es algo que me abruma mucho y que me cansa mucho y que me parece también peligroso. Es decir, hay una competencia, hay un de estar tan expuesto y no sé, deciden mucho los jefes de ventas también, me imagino. A mí hay cosas... Bueno, yo voy a hacer una producción donde sé que sí que se toman decisiones desde esos lugares. Quizás no con el personaje de la de 50 y mejor para mí. Eso es lo que te iba a decir, que yo creo que con la edad tenemos un problema, pero como también tengas 20, pero también tenemos una ventaja que es como que a mí eso me la sopla. Sí, claro. O sea, las redes, no tengo el yo digo, madre mía, me toca a mí con 20 años, me vuelvo loca. Yo también lo pienso. Lo tienen difícil. Lo tienen complicado, lidiar pero con también todo ellos eso. pueden revolucionar eso, supongo. Creo que sí, no sé, bueno, no lo sé. Les toca pensar. Sí. A mí ya no. Me pilla mayor para estas cosas. Pero bueno, ¿cómo van a estar mayores las reinas del minibar? Por favor. Eso no tiene nada que ver. En mi cabeza tengo 28. Pues chicas, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Igualmente. Y como cada semana
llega el momento. Hoy no está Julia, podemos hacer spoilers. No está nuestro técnico. O sea que lo siento, pero si ves Succession te va a tocar el spoiler. Bueno, vamos a comentar qué ha pasado esta semana en Succession. Bueno, a ver, chicos, 7 minutos de discusión matrimonial. 7 minutos. Nos vamos a quitar la palabra en esta mini sección semanal que tenemos. ¿Quién ha traído el escorpión aquí? Por favor, escorpión o serpiente. Qué maravilla, uno de mis capítulos preferidos de esta 4ª temporada y si no de casi toda la serie, porque vuelvo a repetir un esquema que ya lo hacen habitual, ¿no? Que es encerrarlos en un sitio y jugar con esa coreografía. La primera parte del capítulo no es tan así, pero la segunda parte es la fiesta preelectoral. Que yo creo que tenemos que tomar eso como moda. Fiesta pre-Can, fiesta pre-Eurovisión, fiesta preelectoral. Preelectoral, sí, también. Bueno, fiesta por todo. Estos grupos de presión y lobbies que tú los invitas a una fiesta el día antes de matarlos en antena en la televisión de los Roy, ¿no? Que es lo que quieren, pero es divertidísimo porque no solo se mezclan todas las negociaciones empresariales con grandes frases, sino este movimiento que yo me reía muchísimo al ver el capítulo de uno se va con los nazis y otro con los progres de mierda, ¿no? Decían algo así en el capítulo. Ahora uno se va con este, otro se va con lo otro. Todo ese movimiento que tanto saben manejar los guionistas desde el propio diálogo de los personajes, pero también desde la dirección para esa coreografía emocional y en este caso también política, cómo se van moviendo las posiciones. Y luego es un capítulo en el que se dan cuenta, yo creo, los 3 hermanos de su propia torpeza, en el sentido Roman con Jerry. Se han equivocado todos claro. con sus alianzas y ahora están viendo, pues que ninguno va a llegar al poder. Indemne, o sea, que todos van a llegar muy heridos, pero sobre todo es la asunción de tu torpeza. ¿Está hablando Succession de la izquierda española? Seguro, porque Kendall Roy, que no es precisamente eso que dijo abajo un joven de izquierdas, eso es, abajo el patriarcado, pero asume que se está equivocando. Y Shiv, que es la gran reina de este capítulo en lo empresarial, en lo familiar y en lo personal. Se la han colado. Madre mía, el escorpión, la serpiente y un final de capítulo devastador, pero devastador. Es la persona que se siente más sola en ese capítulo, al menos. En el siguiente ya le toca a otro. No, además es que tienen una discusión esta pareja, ¿no? En la que un poco se ve, por fin, porque es una relación que hemos visto desde el inicio de la serie hasta ahora, pero que nunca se han dicho las cosas. Y entonces de repente hay como toda la comunicación que no han tenido en esas frases que mezclan el drama con cosas cotidianas, pero a la vez están en una terraza con esos cristales donde se está viendo la fiesta por un lado, Nueva York por otro. O sea, me parece tremendo. Y luego un detalle importante que me gustaría destacar. Kendall diciendo que no está pendiente de sus hijos por su bien. O sea, que es lo que diría Logan Roy de no cuida a mis hijos por su bien. O sea, que es el heredero. Bueno, es que hay un momento en el que le recuerdan a él y a todos los espectadores de que tiene hijos. Yo creo que ni él mismo se acordaba. Claro. Yo tampoco. Claro, es que ese es el tema. En la manga maravilloso que su hija sufra racismo, que tenga miedo del avance de la derecha más reaccionaria, alentada por la propia cadena de su padre, que ahora dirige su padre. Eso es brillante. Yo estaba deseando ya que la relación entre Shiv y Tom terminara saltando por los aires, porque ya llevamos muchísimas temporadas con altos, con bajos, con reconquistas, con intereses también por parte de ambos de seguir en esa relación, y creo que ya a 3 capítulos de terminar creo que es necesario ya cerrar algunas tramas, y esta era bastante necesaria desde mi punto de vista. Y luego, bueno, pues claro, seguimos con lo mismo, o sea, es otra reunión de gente importante, de políticos, de gente influyente en una casa, y como se ve como ese triunvirato que formaban los hermanos se va a volver a romper. Yo creo que también la sociedad entre Kendall y Roman pende de un hilo. Shiv está en otra situación. Es lo que hemos visto siempre, repetido hasta la saciedad, pero que nos sigue interesando. Pero nos tienen ahí cogidos. Nos tienen en ascuas. A mí es verdad que me gustaría, yo le pido a Succession que en estos 3 capítulos pise un poco el acelerador, se atreva a hacer algo más, meta más personajes, el personaje ¿A quién quieres del político
chico influyente, sí. que era amante de Sí. Sid, que ahora vuelve, me gusta, Tú quieres ¿no? más culebrón que todavía. vuelva del pasado, que se meta ahí y que dinamite un poquito todas las dinámicas que tenían. Me gustaría algún giro más de final de temporada. Hombre, y en este también Lucas Matson está como las maracas. O sea, Hombre, se veía venir, pero está bien porque es el retrato de un nuevo tipo de empresario que parece cool, pero que es igual de hijo de puta que los derechones. O sea que aquí me gustaría decir una cosa, José. Este Dila. capítulo nos da la razón en una cosa. A las fiestas se va a trabajar. Nosotros. Totalmente. Porque en esta fiesta se hace mucho business. A ver si los jefes lo aprenden. Es y todo empiezan a pagarnos las fiestas. Pero eso vamos, lo dijimos nosotros y Paquita Sala. And I'm here kicking myself to keep from crying. You say you're impressed, but this isn't helping. Pues terminamos el cine en la SER rememorando a Paquito Salas. Que nos paguen las fiestas. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. This isn't helping at all. This isn't helping. You say that this doesn't have to hurt. You're there if you need to be found. Can't you see that makes it so much worse? I'll always see you around. Maybe in time we can give it one more try. But let's think about what matters now. Keep kicking yourself to keep from crying. That you're so right about. 'Cause this isn't helping at all. I know you think it's kindness, but it's not. This isn't helping at all. This isn't helping. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.